buenas noches y tengan nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que a esta hora de la noche ya estamos en un tiempo después de una jornada de labores. Nuestros hermanos ya están en casa a las 6 de la tarde, 45 minutos. Y qué bueno poderles saludar en esta noche de que usted está disfrutando con la familia, ya usted está cenando y luego pues estará en ese tiempo muy especial como es descansar ahí en familia, en casa, pero también en esta noche poder usted junto con nosotros recibir una palabra de parte del Espíritu Santo en la comodidad de su casa, en la comodidad allí, en la intimidad de su hogar, en familia, allí como usted está en esta noche. A lo mejor usted está compartiendo con algún amigo, con amistades, y usted está en sintonía de Radio Retorno de Cristo en Estelí, Nicaragua, y en esta noche y en esta tarde compartir un tiempo también en compañía del apóstol Carlos desde la ciudad de Matagalpa. Y tempranas horas estuvimos compartiendo también un tiempo en la palabra, y qué poderoso, qué impresionante es que algo que me marcó, apóstol, es que esa parte que el Señor mismo personalmente Él va a devolver la fe y la esperanza entre el pueblo, y que el pueblo ha perdido muchas veces, y que el Señor mismo hará esa parte, restaurará esa parte en el pueblo. Y fue algo que me impactó porque a veces nosotros hablamos con las personas y las personas como que no estuviéramos hablando, ¿no? Como que dice mi mamá, por un oído le entró y por otro le salió. O sea, no hay aquella motivación, aquella inquietud de que Dios quiere hacer algo, de que Dios está hablando, pero es importante saber por lo que Dios está hablando, por sus ministros, que hay algo tan especial que el Señor está haciendo. No que va a comenzar a hacer, Él ya comenzó. Él ya comenzó a tratar con nuestros corazones, con aquel corazón que se endureció, como decía, eso me llamó muchísimo la atención también, con aquel corazón que se endureció, tal vez porque la respuesta no vino inmediata, tal vez porque no se vio inmediato el milagro o instantáneamente el milagro, y hubo esa parte que en el ser humano pues se apagó, se constrictó, se detuvo, como era la fe y la esperanza. Y en esta noche continuamos en ese tiempo especial para compartir con ustedes en casa, a los que están a través de la frecuencia 89.7 FM, Radio Retorno de Cristo en Estelí, Nicaragua, a los que están conectados desde tempranas horas. ¿Sabe, apóstol? Hay gente que está conectada desde la mañana con nosotros. Amén. Y hay personas que nos escriben y nos dicen, no nos hemos perdido ni una prédica, no hemos dejado de ver a los pastores que están allí, sale el uno, sale el otro. Y para nosotros es de mucha bendición, porque entonces hay una sed, como decía el apóstol temprano, como lo han dicho todos los ministros que han venido, hay una necesidad en el pueblo, y es la iglesia de Cristo la que tiene, ¿verdad?, la palabra de Cristo, ¿verdad?, en el corazón para poderle hablar a un pueblo. Ayer el Señor me daba una palabra de Isaías 40, versículo 1, y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Hay una esperanza, hay un consuelo de parte del Señor al pueblo de Él. Buenas noches, apóstol, bienvenido una vez más. Es una bendición tenerle con nosotros, y el pueblo que está en casa creo que está atento en esta noche a lo que el Señor va a hablar a través de su palabra. Bienvenido, apóstol. Gracias, profeta. Estamos aquí de nuevo en la ciudad, como decíamos la primera vez que estuvimos aquí entre ustedes, la ciudad de Estelí, la ciudad del Espíritu Santo. Porque esta ciudad, yo soy de los que creo esto, en cada ciudad el cuerpo de Cristo se va formando en los territorios.
Lo que pasa es que en algunos territorios el cuerpo de Cristo tiene una expresión más madura, ¿verdad? Uno lo ve eso cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas. Amén. Cuando escribe sus cartas, Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Gálatas, uno lo ve que la figura de la iglesia de Gálatas es la figura de una iglesia que ya probó lo espiritual, pero que no ha perfeccionado el discernimiento y la madurez espiritual, entonces está como con ganas, ¿verdad?, de regresar a unos rudimentos. Pero cuando ya le escribe a la iglesia de Filipenses, le escribe a una iglesia que lo ha dado todo, le escribe a una comunidad de fe, de gente que ha entendido que hay que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y se dan para eso. Y cuando le escribe a la iglesia de los Colosenses, le escribe a una iglesia donde allí Jesucristo ha sido revelado de manera muy profunda. Entonces yo creo que esta ciudad de Esteli es una ciudad que no solo es parte de la ruta del avivamiento, de las raíces del evangelio en esta nación, ¿verdad? Porque el evangelio ciertamente nos entró como por un río, y los ríos tienen un cauce porque hay una topografía que lo define así. Y los ríos de Dios igual tienen una tipología, tienen una asignación por el cual entraron y corren de esa manera. Amén. Entonces el evangelio nos entró por la ciudad de Corinto. Desde aquí saludamos a los hermanos de Corinto. Amén. ¿Verdad? Después vino a la ciudad de León. Amén. Y de León, Estelí, Matagalpa y eso, pero cuando nosotros hicimos en una ocasión algo que llamamos un alineamiento profético entre lo que llamamos el pozo, le llamamos hacia La Garita, aquella ciudad, aquel pueblo cerca de Matagalpa, donde ocurrieron los primeros avivamientos importantes. El primer derramamiento del Espíritu Santo ocurrió allí en los años 37, 38. Y después volvió a ocurrir en los años 80. Ese fue como un pozo de avivamiento. Pero la puerta fue Corinto. Pero aquí en la ciudad de Estelí, mientras hacíamos ese recorrido, hicimos un descubrimiento. Y es que aquí está una semilla de avivamiento. Amén. Aquí quedaron la memoria profética de una mujer llamada Margaret Seymour, hermana del apóstol de Azusa, de William Seymour. Entonces, esta es una ciudad que tiene por diseño profético un destino. Y la vez que recuerdo que estuvimos aquí con ustedes, les hablábamos de algo que el Señor nos dijo para venir a esta ciudad. Y es que hay una puerta. Y el Señor me había mostrado en esa ocasión una puerta, pero en forma como de un espejo. Pero el espejo tiene la función que le permite a uno ver hacia atrás. Y hacia atrás lo que está, ver una Biblia antigua. Porque los propósitos de Dios en este avivamiento, un gran peso del avivamiento, de que viene por propósitos generacionales. Y cuando la Biblia dice que Dios lo hará otra vez, no solo dice que Dios lo hará otra vez, sino que Dios lo volverá a hacer en el mismo lugar. Amén. Entonces, en el escenario profético del avivamiento, esta ciudad es una ciudad que tiene un semillero asignado de parte de Dios a la iglesia en la ciudad, ¿verdad? Amén. Y esta es una expresión importante. Entonces, hoy, profeta, queremos compartir una palabra y dentro de esa palabra establecer una plataforma para compartir con toda la audiencia de este ministerio radial, para los que nos escuchan en los 89.7, los que ven la página web, y usted que nos va a ayudar a compartir en su WhatsApp y desde sus muros personales, compartir 2 o 3 profecías que no son así como nuevas, no son de hoy, no son de ahorita, pero son parte de una verdad presente. Amén. Porque mi función profética como maestro de la palabra es, una vez que se me entregó una verdad, es sembrar la tierra con esa semilla. Yo creo que cuando yo termine mi labor, entonces Dios me dará otra semilla. Amén. Pero mientras esa sea la semilla, esa es la que hay que regar. Y todavía hay lugares donde esa semilla debe de llegar.
Entonces yo quisiera leer con ustedes una porción de la Escritura que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14, porque esta palabra que vamos a compartir hoy y estas profecías que vamos a compartir, tengo que decirle que es para que todos las escuchen, pero mi pregunta es si todo lo que la escuchen son tierra fértil para ella. Esta es una palabra que tiene condicionalidad natural del Espíritu, tiene condicionalidad. Y quiero hablar un poco de eso porque en este avivamiento se va a desatar una riqueza espiritual, pero también una riqueza natural que esta nación todavía no ha visto. Y yo soy consciente, ¿verdad? Yo soy consciente que nosotros estamos diciendo esto en un momento que es el menos apropiado para decirlo, porque en este momento la fe de las naciones con respecto a esas cosas está golpeada y está, digamos, en el piso, pero eso no sea problema. Lázaro estaba muerto y el Señor ahí le habló, y hay gente que son iglesias y congregaciones que son como aquella niña que dijo el Señor: no está muerta, solo duerme. Hay gente que no está muerta, solo está dormida, y esta es una voz para que usted se despierte. Amén. Amén. ¿Qué le parece si, aunque ustedes han estado orando, oramos unos minutos y le entregamos al Espíritu del Señor Amén. Soberanía sobre este tiempo? Amén. ¿Verdad? Oremos. Espíritu Santo, Amén. en el acuerdo, Señor, con los pastores de esta casa, con los Amén. líderes, con los ancianos Amén. de esta casa y con los hombres de Dios que sirven en esta ciudad, santificamos una vez más esta plataforma. Amén. Y le entregamos a tu Espíritu Santo todo el dominio que le corresponde. Y pedimos, Señor, el permiso y la licencia de tu Espíritu para tomar de tu palabra y construir Amén. con ella una plataforma. Amén. Y sobre esa plataforma enviar una voz. Amén. Y yo digo que esa voz profética que vamos a hablar encuentra, Señor amado, casas de paz. Amén. Encuentra corazones dispuestos Amén. que la van a tomar, que la van a atesorar, Amén. que van a recibir testimonio del Espíritu y que la van a poner por obra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14. Estaba enfermo Eliseo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a explicar, profeta, por qué vamos a usar esta plataforma, y después vamos a hablar de eso que son unas porciones proféticas de aquello que el Señor nos ha dado a nosotros de manera ministral. Y voy a volver a repetir aquí lo que les dije al inicio. Yo tengo la convicción, si es mi revelación, entonces es mi autoridad. Amén. Me gusta decir esto y explicarlo porque yo soy responsable de lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? Y me gusta hablar profecías que ya estén certificadas. Amén. Y profecías que tengan una señal, porque el pueblo del Señor no está ahorita para bromas y distracciones.
No estamos ya para eso. La nación no está para eso. Ni la economía, ni el estado de ánimo de la gente está para que nosotros estemos vacilando en lo que decimos, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es lo que les queremos explicar. Hay un rey en Israel, que en este caso dice la Biblia que es el rey Joás. Y Joás, para mí Joás es un rey con entendimiento, porque cuando Elías, todo el mundo sabía que Elías se iba a ir, que Dios se lo iba a llevar. Por lo menos todos los que eran parte de las compañías y las escuelas de profetas lo sabían. Incluso le decían a Eliseo, ¿sabes que Jehová se va a llevar a Elías? Y eso no era mucha preocupación, ¿verdad? Porque Elías tenía un discípulo y tenía estudiantes. Entonces ellos sabían que Elías iba a ir, pero la unción iba a reposar sobre alguien. Pero, ¿qué es lo que pasa con Eliseo? Eliseo, aparentemente, frente a los ojos del rey, Eliseo no tenía claridad el rey sobre quién iba a reposar esa unción. Y entonces dice el rey, este profeta de Dios se va a morir. Y antes que se muera, nosotros necesitamos que este hombre de Dios nos termine de correr a nosotros como nación un horizonte profético. Entonces, cuando llega donde el rey, donde el profeta Eliseo, el profeta Eliseo le dice al rey, pon tu mano sobre el arco. ¿Por qué le dice pon tu mano sobre el arco? Porque la palabra arco en la Biblia significa pacto. Es la misma palabra que aparece aquí, es cuando el Señor en el tiempo de Noé le dice, pondré mi arco en las nubes. Note que la Biblia no habla de arco iris, eso es otro nombre. La Biblia habla del arco y la palabra arco significa pacto. Entonces vamos a usar como ejemplo aquí el shofar. Vamos a suponer entonces que este es el arco. Esto tiene forma de arco. Entonces le dice el profeta al rey, pon tu mano sobre el arco. Es decir, pon tu mano sobre el pacto. Si tú quieres una palabra profética, tienes que estar en pacto con Dios. Amén. Le dice al rey, pon tu mano y entiende que esta nación sobre la cual tú estás sentado, amén, tiene un pacto con Dios. Y si tiene un pacto, tiene un destino. Entonces cuando le dice, pon tu mano, lo que le está diciendo, acepta tu responsabilidad, que tú eres rey sobre una nación con la cual Dios tiene un pacto. Amén. Entonces una vez que él pone sus manos, ¿verdad?, le dice, toma una saeta. La palabra saeta en hebreo también significa hijo. Entonces, y le dice, abre una ventana. Porque la ventana en la Biblia, había algo que algunos profetas los tenían codificado. Y es que ellos tenían una ventana que daba al oriente. Porque el oriente revela los horizontes proféticos. No puedo hacer así como el estudio, ¿verdad? Pero solo lo voy a mencionar. Cuando el Señor Jesucristo nació, llegaron unos sabios que dijeron ellos, su estrella hemos visto en el oriente. Cuando el profeta Elías está en el arroyo, el Señor le dice, vete al oriente y vete a Serepta de Sidón, porque Serepta significa refinamiento. Vamos a refinar la voz profética de esta nación. Entonces el oriente representa los horizontes proféticos. Entonces cuando el rey llega donde Eliseo tenía una ventana que daba al oriente. Y entonces le dice, te voy a abrir los horizontes proféticos, pero tú tienes que tener tu mano sobre el pacto. Entonces esta palabra que nosotros vamos a compartir aquí, ¿verdad?, para que esta palabra pueda reposar en tu vida y te pueda alcanzar, usted tiene que estar en pacto con Dios. Amén.
no se las juegue de vivo con lo que vamos a decir, porque esta palabra va a reposar en gente que tiene pacto con Dios, ¿verdad? Entonces el profeta, cuando el hombre le dice que sí, entonces viene, él pone su mano, porque este asunto, sabe, profeta, que hay una doctrina de la imposición de manos. Sí. Y en esa doctrina de imposición de manos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, te encarezco delante del Señor. Mire qué delicado que es esto. Te encarezco delante de Dios, de sus ángeles y del Señor Jesucristo, que no impongas tus manos con ligereza. ¿Me entiende? Porque este asunto es para gente que esté en pacto con Dios. Es para gente que está dispuesto a caminar en el plan y en el propósito de Dios. Entonces, una vez que el rey acepta su responsabilidad y pone su mano sobre el arco, entonces el profeta también le pone aquí y le abre el horizonte profético. Y entonces toman las saetas, ¿verdad? Y cuando él suelta la saeta y las saetas salen con un destino. Entonces, muchas congregaciones se van a convertir en ventanas proféticas. Amén. Desde donde los hijos van a ser enviados por la voz profética de sus padres. Amén. Entonces ese horizonte profético se abre y salen las saetas de salvación. Y cuando salen las saetas, ¿verdad? Por eso es importante que usted esté en pacto, porque nosotros le vamos a profetizar y a bendecir a gente que esté en pacto con Dios. Entonces, cuando salen las saetas, dice el profeta Eliseo, saeta de salvación contra Siria, pero le señala al rey el lugar donde debe pelear. Y le dice, porque lo derrotarás en Afet hasta acabarlo. Y Afet en hebreo significan los lugares altos. Afet. Significan los lugares altos. Entonces, ¿qué significa esto? Y aquí es donde el ministerio radial se vuelve más importante que otros ministerios de difusión masiva, porque las ondas hertzianas están en el aire, están en el ambiente. Cuando nosotros afectamos el ambiente de la internet, nosotros estamos metidos en un mundo de ceros y unos, ¿verdad? Y todas estas imágenes van a un archivo, a unos cajones que están allí, ¿verdad? En las bodegas de los cuartos fríos donde guardan eso. Dicen la nube, ¿verdad? Que hablan en internet, son unos cajones que están ahí casi bajo cero para que no se quemen. Y ahí están guardados los archivos de todo el mundo. Pero las ondas hertzianas están en los aires. Entonces el ministerio radial es un ministerio que sus ondas viajan a través del aire. ¿Para qué? Para que el príncipe de la potestad del aire entiendan que esos dominios pertenecen al Cordero. Amén. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Es importante sí estar en la internet. Y yo hago asuntos ahí en la internet, pero uno lo hace gratis. Pero para estar acá hay que pagar un precio. Amén. Es diferente, ¿verdad? No es que ahora todo el mundo tiene una página web. Pero ¿cuántos se animan a asumir una responsabilidad por conquistar los aires? Es otro asunto, por eso es importante este asunto, ¿verdad? De sostenerlo y de pelearlo. Entonces dice, los derrotarás en Afet hasta consumirlo, es decir, golpea sus dominios arriba y los vas a poseer abajo. Derriba sus dioses y también derribará sus templos. Amén. Esa es la figura profética de lo que Eliseo le está diciendo al rey. Y hoy estamos aquí para mostrarle a la iglesia y hablarle de una semilla, pero que tiene un horizonte profético. Profeta, tuve un sueño hace unos días y lo he compartido, pero no voy a dejar de compartirlo hasta que yo no reciba mi próxima semilla. Amén. Esta es mi semilla, ¿verdad? Que el Señor me dio. Y hasta que yo termine de regar esta semilla, creo que no me darán la otra. Aunque el Señor este año me habló, me dijo asignaciones nuevas y cosas mayores. Entonces, en ese sueño, pónganle cuidado a este sueño, usted que nos está escuchando y usted que nos va a ver.
En ese sueño yo ando en un vehículo recorriendo la nación. Y yo me salgo por la ventana del vehículo y yo miro unas montañas rocosas, pero son lugares áridos. Y cuando le digo lugares áridos, le estoy hablando de lugares áridos, de poca vegetación. Y cuando yo estoy viendo ahí, oigo la voz del Señor y el Señor me dice estas palabras. Y yo digo estas palabras en el nombre de Jesús, en el ambiente que lo estoy diciendo ahora. Y al Espíritu del Señor llamo por testigo en el nombre de Jesús de estas palabras. Y oí la palabra que el Señor me decía, háblale a lo más árido de la tierra nicaragüense y dile, avivamiento viene. ¿Quiere decirlo aquí conmigo? Amén. Dígale conmigo, yo le hablo a lo más árido de la tierra nicaragüense y le digo, avivamiento. Ahora, usted me oye a mí decirlo así ahorita de manera enérgica, pero la primera vez que yo lo decía en el sueño no lo dije así, sino que yo lo dije más como por obediencia, ¿verdad? Y yo saqué y dije yo, así dice el Señor, yo le hablo a lo más árido de la tierra nicaragüense y le digo, avivamiento viene. Pero yo lo hablé así como en voz baja en el sueño, pero vino un viento y el viento se llevó la voz. Y cuando el viento llevaba la voz y esa voz subía a las montañas, se volvió potente. Cuando llegó a la cima. Y entonces yo pude ver en esa visión cómo un hombre del campo, un hombre de finca, oía la voz y saludaba la voz. Amén. Después lo volví a hacer y volví a ver ese mismo viento que llevaba la voz. Cuando yo volví a decir, así dice el Señor, háblale a lo más árido de la tierra nicaragüense y dile, avivamiento viene. Yo miraba que el viento se llevaba la voz y el viento tomaba la voz y la volvía potente. Amén. Y entonces ya entré en la revelación, entré en una convicción, pero después me decía el Señor, y dile a la tierra que te entregue el oro, que te entregue la plata, que te entregue el hierro, que te entregue los yacimientos de agua, que te entregue el petróleo, que te entregue la riqueza escondida. Amén. Y entonces empecé a hablar de eso y quiero presentar alguna evidencia de eso, alguna evidencia. Hace el 1 de enero del año 2019, yo subí con el equipo de la Coalición de Intercesión Estratégica allá en Matagalpa a un lugar donde nosotros tenemos la montaña de oración, que eso está en el oriente de nuestra ciudad. Y estábamos orando allí, ¿verdad? Y cuando estábamos orando allí estaba la pastora Janixia profetizando, y mientras ella profetizaba yo tuve una visión. Y yo empecé a ver yacimientos de oro en diferentes lugares del territorio nicaragüense. Y ese día les di una profecía a ellos que está ahí documentada y les dije, me dijo el Señor que en los próximos años Nicaragua va a cuadruplicar su producción de oro, pero eso es una señal. Y desde entonces empezó a ocurrir algo. Hoy le estaba enseñando yo a la profeta una noticia que está ahí en la prensa, donde hay una inversión nueva que tiene que ver con eso. Es sorprendente los lugares donde está apareciendo el oro, la riqueza. Hace poco estuve allí en La Garita, en una iglesia de las Asambleas de Dios, y el pastor Eliseo me contaba él que allí anduvieron una gente buscando oro y encontraron oro. Buscaron en muchos lugares, pero fueron a encontrar en una parcelita de un hermano cristiano. Y por ahí van apareciendo los testimonios, ¿verdad? Por allá estaba platicando con un evangelista que vaya para la zona del Atlántico, y me comentaba él, ¿verdad?, que en una zona ahí de la región esta del Atlántico Norte, un pastor compró unas tierras, ahí todas medias áridas, como para comprárselas pues y tener algo, ¿verdad? Dice uno, los hermanos agarran aunque sea el caballo y lo sueltan ahí para que esté cerca, ¿verdad? Después salir a hacer sus mandados. Pero estaban construyendo una carretera y los ingenieros buscan el macadam para componer. Y resulta que en toda esa región el único lugar que tenía macadam era el cerrito del pastor. Y entonces, ¿verdad?,
a poner ahí uno de los diáconos de la iglesia a contar las camionadas, ¿verdad? Porque la palabra, los diáconos de la iglesia primera, nosotros los tenemos que redefinir, ¿verdad? El primero se llamaba prócoro, y ese significa el que progresa. Sí, porque los pusieron a administrar riqueza, ¿me entiendes? Entonces resulta bueno que el pastor y las máquinas buscando piedra encontraron otra cosa, y el asunto se puso todavía mejor, ¿verdad? Y está ocurriendo poco a poco, está ocurriendo. Yo estuve viajando a León 2017, 2018, hace poco volví a ir, y no había visto allí en la ruta ninguna de esas minas que se ponen a moler oro. Ahorita encontré casi 12 o 13. Y si usted se va por la carretera, ahí los va a ver. Está saliendo por todos lados una riqueza escondida, pero esto es lo que yo le quiero explicar. Los hermanos del campo, la gente que nos esté escuchando, no venda su pedazo de tierra, no venda su parcela, sosténgala ahí. Y esto es lo que yo le quiero proponer a muchos hermanos y aún amigos del Evangelio, ¿verdad? Escuche esta palabra, no se apresure, vaya, ore y dígale al Señor que le dé testimonio y que le dé evidencia. Y cuando la palabra se cumpla, entonces usted recuerde dónde la escuchó y tráigale una honra a la casa de Dios. Amén. Porque yo no tengo ninguna duda de lo que está ocurriendo. Ya le estaba contando a la profeta que yo estuve hace poco en una casa, en un lugar, y ahí yo tuve en mi mano, brosa de oro, que alguien me dijo, mire, por años he trabajado en esto y a veces le iba mal y a veces le iba peor. Pero en este tiempo le ha ido bien, ¿verdad? O sea, la tierra está entregando una riqueza que está escondida. Amén. Pero el oro es símbolo de prosperidad. Pero el asunto es que hay una riqueza escondida a veces que está en la idea que Dios le va a dar. Amén. ¿Me entiende? En la relación, en la puerta que Dios le va a abrir a muchos. ¿Se la va a abrir a quién? ¿A todo mundo? No. Se la va a abrir a aquellos que tengan su mano puesta en el pacto con Dios. Amén. Gente que esté en el pacto con Amén. Dios. Comerciantes que me están escuchando, conviertan su negocio en un lugar de predicación del Evangelio. Amén. Pero a veces como usted no puede estar ahí vendiendo y predicando, ponga la radio. Amén. Hágase un socio, o sea, póngase ahí unos parlantes, ponga algo, invierta, no sea pinche, no sea tacaño. Ponga un buen estéreo, ¿verdad? Y póngale ahí a los vecinos, a los que van pasando, póngale la palabra, ahí le damos la frecuencia, 89.7. Usted anda en su taxi trabajando, evangelice todo el día, ponga la radio. Amén. ¿Me entiende? Este es el asunto de cómo yo entrar en pacto. No se avergüence del Evangelio. ¿Me entiende? Ponga algo ahí. De a imprimir unos folletos. Y cada vez que alguien se llevó, lo bendijo con su compra, bendígalo usted con la palabra. Amén. Porque esta bendición que Dios va a desatar sobre nuestras vidas y que ya está desatando sobre la vida de muchos, es para gente que tiene pacto con Dios. Para gente que va a honrar a Dios, para gente que va a honrar la unción de Dios. Entonces vamos a volver a profetizar. Yo no sé tocar estos cuernos, sacarle un sonido, pero usted sí. Alabado sea Cristo. Entonces vamos a orar, porque a través de las ondas hercianas y de lo que vamos a profetizar, vamos a notificar. ¿Qué vamos a notificar? Vamos a notificar, como lo dije el otro día. Yo creo mucho en esto porque así es más sencillo, ¿verdad? Dejar que sea Dios. Amén. ¿Verdad? Dice el Señor, oigan ahora mis palabras, dice, cuando haya profeta de Jehová en la tierra, en visión y en sueños hablaré con él. Amén. Usted es testigo, profeta. Amén. Cuando venimos aquí, entregamos una palabra. Sí.
que tiene que ver con la voz profética de la medianoche. Amén. Y ahí dijimos que Dios, que el Espíritu Santo está llevando en sueños gente a profetizar a Jerusalén, que ese era el tiempo. Yo tuve esa profecía escondida en mi corazón 930 días, porque tenía la orden de no hablar hasta que Dios me señalara el tiempo. Sí. Soltamos la palabra y al poco tiempo aparecieron hombres importantes diciendo: Dios me llevó en sueño. Amén. Conozco una pastora que Dios la llevó al cielo. Amén. Y Dios lo sigue haciendo. Amén. Y entonces yo le estoy hablando con evidencia de que hay gente que Dios le va a mostrar en sueño dónde está escondido el tesoro en su finca. Amén. Ajá. Hay gente que Dios le va a mostrar. Entonces, esta es la instrucción para los que tienen tierra. Vayan a lo más alto de su propiedad. Hagan un pacto con Dios. Pastores, vayan a los lugares altos, ¿verdad? Y desaten la riqueza de la tierra. Ahora profetiza conmigo y dígale así a todo el territorio nicaragüense, a los mares. Diga conmigo: así me dijo el Señor. Háblale a lo más árido de la tierra nicaragüense y dile: avivamiento viene, avivamiento viene, avivamiento viene. Y ahora diga conmigo: y yo le hablo a la tierra nicaragüense, a la tierra y al mar, y le ordeno en el nombre de Jesús: entréganos el oro, la plata, el cobre, el hierro, el acero, los yacimientos de agua, el gas natural, el petróleo, las piedras preciosas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mar, no te resistas, que es una orden, en el nombre de Jesús. Tierra, entrega la riqueza en las manos de los justos y escóndela del pecador, en el nombre de Jesús. Hay algo que yo sé. Hay algo que yo sé y que también lo hemos compartido con muchos intercesores, y es de que nosotros entramos a partir del año 2019 en la medianoche. De ahí para allá, cuánto camino queda, solo el Señor lo sabe. Pero una de las cosas que nosotros sabemos, yo le invito a que usted haga el ejercicio ahí. Miren qué sencillo que es el ejercicio. La gente agarra ahí su celular, ¿verdad? Casi todos los creyentes y algunos amigos andan ahí en su celular una Biblia. Entonces usted se va, ¿verdad?, a la concordancia electrónica de la Biblia y escriba esta palabra. Escriba la palabra medianoche. Y cuando usted escribe la palabra medianoche, le van a salir 14 versículos que mencionan la medianoche.
Entonces, cuando empezó el 2019, nosotros sabíamos que los primeros 2 versículos hablan de la plaga y hablan de un momento en el que Dios trastorna a Faraón, le endurece el corazón a Faraón porque lo quiere juzgar, ¿verdad? Después, el tercer versículo que habla de la medianoche, habla de Jueces capítulo 7, verso 19. Y allí habla cuando a la medianoche Sansón toma las puertas de la ciudad. Y eso es un tipo de Cristo, porque después, varios siglos después, aparece el Cordero de Dios y con la cruz Él se va, ¿verdad? Y toma los dominios completos. Y ahora el Cordero le dice a la muerte y al Hades: yo tengo tus dominios. Después, en el versículo que sigue en Ruc, que es el 5.º versículo que habla de la medianoche, aparece Ruc la Moabita. Aparece Ruc la Moabita y se pone a los pies de Booz. Y eso significó que una mujer moabita entró en las líneas mesiánicas, porque de ahí nacen los bisabuelos de David. Y en la vigilia que nosotros hicimos el 12 de mayo, ¿verdad?, hablamos del significado de esta profecía, que muchas naciones iban a entrar en alianza con Israel, porque el Espíritu Santo va a tomar un remanente de esas naciones antes que venga la batalla de Josafat, ¿verdad? Y mucha gente va a venir al conocimiento del Cordero de Dios de esas regiones del mundo, y se ha estado cumpliendo. Hace poco acaban de hablar de otra nación que hizo un pacto, una alianza, que están entrando, ¿verdad?, en esos asuntos. Y se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la palabra profética más segura es la Biblia, ¿verdad? Después habla en Reyes, capítulo 1, primero de Reyes 3:20, habla de un asunto que tiene que ver con sabiduría. Pero en el 7.º versículo que habla de la medianoche es Job 34:20, y ahí dice: en un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Y en ese tiempo nosotros lo hicimos a través de un alineamiento profético, pero hay algo que yo sé, que no voy a hablar mucho de eso, ¿verdad?, porque no es el momento de hablar mucho, solo vamos a hablar un poco. Y es que yo sé que viene el año de la venganza de Dios. Amén. La gente que ha conspirado contra los propósitos de Dios y no se arrepienta, entonces no recibe el amor de Dios para ser salvo, entonces va a haber la justicia de Dios venir sobre él. Pero hay una parte de esto nada más, que es lo que voy a mencionar. ¿Cuál va a ser una parte? Una parte de la venganza de Dios va a ser que Dios les va a dar a ellos donde más les duele. Les va a dar con la riqueza, porque ellos se mueven por amor al dinero. Recuerden que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero Dios les va a dar donde más les duele. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Que la riqueza del pecador va a pasar a mano de los justos. Por ahí viene parte de este asunto. Entonces yo estoy alegre y estoy contento, pero ya le dije, la palabra es para aquellos que quieran tener un pacto con Dios. Este horizonte profético se va a descodificar en el momento que la gente quiera tener un pacto con Dios. Aún amigos del Evangelio que no han entrado todavía en acuerdo con Dios, ¿verdad? Entonces ahí está la Escritura en el libro de Job, ¿verdad?, que dice que arregle sus cosas con el Omnipotente y que el Omnipotente lo va a bendecir. Amén. Ese es el asunto, pero esto es para gente que esté dispuesta a tener un pacto con Dios, a honrar la casa de Dios, amén, a honrar a sus padres, amén, a honrar a sus padres espirituales, amén, a ayudar a que el Evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra, amén, a comprometerse a sostener los medios como este, ¿verdad? Porque Eliseo le dijo al rey: los derrotarás en Afet. O sea, si los derribamos en los lugares altos, el resto es pan comido. Amén. Entonces, esa es parte de la palabra. Yo quisiera orar. Usted mande sus peticiones, porque eso lo hemos compartido como una señal. Y yo sé que en su momento van a venir las evidencias y los testimonios, ¿verdad?, de que los hermanos están siendo muy bendecidos. Amén. Y no solo algunos hermanos, hay gente que, aunque no han sido ellos así como creyentes, ¿verdad?, han sido generosos con la iglesia. Amén. Y la gente que ha sido generosa con la iglesia, también el Señor se va a acordar de ellos y los va a bendecir. Amén.
como aquellos, ¿verdad?, que le dijeron al Señor, los ancianos de la ciudad, le dice, es digno que le hagas ese milagro, porque este nos construyó una sinagoga. Y el Señor no dijo nada. El hombre fue, ¿va? Como era un hombre que entendía de ciertos protocolos, él no se fue directamente donde Jesús, sino que él buscó a los ancianos de la ciudad. Y los ancianos de la ciudad le dijeron al Cordero, este hombre nos construyó un lugar para que adoremos al Padre, nos construyó un lugar para que estudiemos la Escritura. Y también Dios lo bendijo. Sí. Amén. Pero este asunto es para gente que esté dispuesta a tener un pacto con Dios. Entonces el horizonte profético se le va a abrir. Y se le va a abrir la riqueza escondida. La riqueza escondida a veces son ideas de negocio. Hay gente que pasa frente a un lugar y ven terrenos abandonados y dicen, no, aquí no pasa nadie, ¿verdad? Sí, porque no se ha puesto ahí el que se tiene que poner. ¿Sí? ¿Me entiende? Pero cuando la gente, porque el profeta, mire, la iglesia tiene que cambiar su mentalidad. La bendición dice aquí, tengo que aprender a leer bien la escritura, dice, yo bendecí, Jehová tu Dios bendecirá todo aquello en que pusieres tu mano. Ahora, hay gente, mire, hay gente viva, hay gente que le puso su mano a un carretón. Empezó con un carretón. Y es que usted cree que ganan poco. No, vaya pregúntele. Yo tengo ahí un par de amigos que andan, mire, ¿verdad? Y tienen un capital, hasta crédito dan y todo, y usted ve que nunca el carretón está vacío. Y terminan con un camión. Terminan siendo mayoristas, ¿verdad? Hay gente que le pone su mano a un barril partido por la mitad. Así empezó el asunto este de los puyazos, un barril partido por la mitad. Yo platiqué una vez con el dueño de ese negocio, partió un barril por la mitad y el hombre se puso ahí, va, a asar carne. Y son bandidos, le echan agua para que el humito, ¿ah? Como dice Café Preto, el secreto, entonces cuando usted va a una cuadra, usted ya lleva hambre. Pero el asunto es que hay una idea escondida que Dios le va a dar a alguien. Las mejores ideas son para sus hijos. Esta Biblia tiene promesas, pero las mejores promesas son para los que le aman. Aquí hay promesas para todo. Pero las promesas mejores son para los que le aman. Amén. Y hay gente que yo la quiero definir hoy, porque hay gente que dice, yo amo al Señor, pero el Señor dice cuando usted lo ama, porque Él dice, el que me ama, guarda mi palabra. Y el que me ama, mis mandamientos no le son gravosos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice, profeta? Oramos. Aquí tenemos unas primeras peticiones. Escribió la hermana Nancy Sosa. Pero esta solo dijo amén y aleluya. No pidió nada. O sea, esta hermana ya tiene claro, ¿eh? Ya tiene claro cómo es su asunto. Hermano Joel Zúñiga. Dice aquí la hermana Carolina Hernández. Está conectada a través de Facebook. Ok, ayúdenos a compartir. Alabado sea Dios, dice. Aquí está alguien de apellido Gutiérrez, dice, muchas bendiciones de lo alto para todo el ministerio. Ve, aquí hay gente que está bendecida. Entonces vamos a orar en el acuerdo de que los horizontes proféticos se van a abrir. Vamos a orar por gente que Dios le va a revelar las ideas que está escondida, el favor y la gracia de Dios. Padre, hemos hablado tu palabra. En el nombre de Jesús. Le seguimos diciendo a esta nación que avivamiento viene. Le seguimos hablando a lo más árido, aquel corazón, Señor amado, que se secó, que perdió la fe, que perdió la esperanza. Allá a esa tierra más árida, Señor amado, le hablamos. En el nombre de Jesús, porque el amor de Dios despierta aún aquel que cree que está abandonado a la calle y que ya no verá el bien. Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque tu amor y tu Espíritu Santo encuentra gente dispuesta
a ir a hablar, Señor amado, aún a los prostíbulos, aún a las cantinas, aún a los barrios y los lugares peligrosos, en el nombre de Jesús, Padre. Tu Espíritu Santo tiene esa gente y esa gente lo va a hacer, Dios del cielo. Y van a ser cuidados por ángeles y respaldados con señales y milagros. Padre, en el nombre de Jesús, estoy viendo algo, profeta, y lo voy a hablar en el Espíritu. Yo estoy viendo que hay algo que va a ocurrir. El evangelio en esta nación se va a profundizar. Veo hombres predicando el evangelio, recorriendo caminos, lugares, distancias. No habla lugar de esta tierra donde no se levante un templo para adorar a Dios. En los próximos años el evangelio se va a profundizar en esta nación. No habla rincón de esta tierra que no oiga la palabra. En el nombre de Jesús. Padre, oramos y le hemos hablado a la tierra que entregue la riqueza, pero ahora estamos orando en el nombre de Jesús para que la ventana de los horizontes proféticos, las ideas de la riqueza escondida se abra a favor de aquellos que quieran asumir responsabilidad y estar en pacto con Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios del cielo, por mujeres, Señor, oro por madres solteras, mujeres que la luchan sola en la vida, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, para sacar adelante un hogar, para sacar adelante una familia. Que tu favor venga y multiplique, Señor amado, lo que ellas están haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Dios del cielo, para que los comerciantes cristianos vean tu favor y vean tu gracia como nunca, Señor amado, la han visto. Oramos por los que cultivan la tierra, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Y muchos cultivando la tierra, Señor amado, encontrarán en ella riqueza. Pero yo oro en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que ningún creyente esté vendiendo su tierra. Para que la gente retenga su parcela, su finca. Retenga, Señor amado, su ganado y lo multiplique. En el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que ese horizonte profético se abra a través de sueños, visiones y testimonio del Espíritu. En el nombre de Jesús. Y oramos para que sea retenida en la memoria de aquellos que sean bendecidos, Dios del cielo, que cuando la palabra se cumpla en ellos, entonces vengan, Dios del cielo, a este ministerio y traigan, Señor amado, su honra, en el nombre de Jesús, y ayuden, Dios del cielo, a sostener la palabra en los aires, para mantener los dominios de tu Espíritu establecidos en los aires, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Declaramos que no hay arma que el enemigo pueda forjar contra nosotros que pueda prosperar. Declaramos aquí en el nombre de Jesús, en la autoridad de tu palabra, que no hay poder arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda traspasar los límites de la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús oramos para que sean revertidos esos diagnósticos negativos en la salud y la economía. Llamo, Señor amado, a cumplimiento lo que dice el Salmo 91, hollarás. Hollarás. La palabra hollar, iglesia, significa que vas a caminar sobre los restos del enemigo, vas a caminar sobre las ruinas de sus mentiras, vas a caminar sobre el diagnóstico. Hay mucha gente que yo veo gente que está rompiendo diagnósticos médicos, que los tira en el piso y se para en ellos, en el nombre de Jesús, porque hay un espíritu de fe que está siendo activada en la iglesia. En el nombre de Jesús hay un espíritu de fe para la sanidad y los milagros que está siendo activada en el nombre de Jesús, y toda esta región va a empezar a ver los testimonios de sanidad y de milagros que Dios va a usar en las iglesias locales, allá a sus pastores, a sus evangelistas, a sus intercesores. Señor amado, hay un mover de milagro que va a ocurrir. Yo veo gente cómo rompe los diagnósticos negativos y la gente recibe un espíritu de fe. La gente recibe, Señor amado, un espíritu de fe. En el nombre de Jesús, no solo para ser salvo, sino también para ser sanado. Pero no solo para ser salvo y ser sanado, sino para también ser bendecido y sobreabundar y poder, Señor, también
ayudar a otros. Amén. En el nombre de Jesús, Iglesia, te bendecimos. Amén. Paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Alexis Joel Matute, por sus poderosos. Aquí otra petición, vamos a orar. Llegó a tiempo, ¿verdad? Alexis Joel. Pero ahora dice el hombre que empezó alquilando. ¿Y ahora qué? Ya compró. Alabado sea que sí Yo que son empecé sembrando ese. Alquilando. 5 manzanas. 5 manzanas. Ahora. Ahora siembra por su propia cuenta. Es que esto es lo bonito, ¿va? Sembraba él alquiló, alquilando y sí. ahora siembra en lo de él. Siembra en lo propio. Él alquilaba el terreno para Sí, hacer. bendito sea Dios. Bueno, hermano Alexis, que el Señor multiplique Amén. Amén. lo que usted hace, pero que no solo siembre, que un día comercie. Amén. En el nombre de Jesús y se le ensanche, ¿verdad? Lo que está haciendo. El pueblo del Señor está siendo prosperado. Amén. Amén. A mí me gusta ese texto que tienen ahí. Dice Segunda de Crónicas 20:20. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estará seguro. Amén. Eso estar seguro es como cuando dice el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? Hambre, tribulación, angustia, persecución, ni ninguna cosa, ese creada o por crear, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Esa es la primera parte. Y la segunda parte dice, y creer a sus profetas y serás prosperado. Ahora, la imagen hebrea de esa palabra prosperado es así. La voz hebrea es como la transliteración es tasalahat. Y eso significa, crea a sus profetas y serás empujado hacia adelante. El asunto es que usted tiene que estar en Cristo para que yo lo empuje. Amén. Porque significa que tiene camino. Amén. Pero si no está en Cristo puede caer en un guinto. Pero esta es la idea, dice, serás empujado hacia adelante. Y mira qué bonito, dice, para ser mejor persona. Para ser mejor persona. Vas a ser empujado hacia adelante para servir. Amén. Amén. Vas a ser empujado hacia adelante para ser efectivo en el propósito de Dios. Amén. Vas a ser empujado hacia adelante también para prosperar y sobreabundar. Amén. Entonces habla de que no somos de los que retrocedemos, sino que vamos hacia adelante. La iglesia va a avanzar. Si oyes la voz profética de aquellos que de parte de Dios te están hablando, Amén. hay un horizonte profético. ¿Quieres la unción? ¿Quieres la bendición sobre ese horizonte profético? Ponga su mano sobre el arco. Amén. Tenga pacto con Dios. Amén. Que esto es para gente que va a honrar su pacto con Amén. Dios. Bendito el Señor. Amén. Amén, profeta. Amén. Contentos en esta noche, agradecidos una vez más con el Señor. Él es bueno, Él es Dios misericordioso. Amén. Gracias, apóstol, por estas palabras que en lo personal nos bendicen grandemente, y también al pueblo del Señor, aquel hombre, aquella mujer que puede entrar en el pacto. Amén. Todavía la puerta está abierta. Amén. Cristo es la puerta. Amén. Usted puede entrar en pacto con Él en esta noche. Señor. Usted puede tomar una decisión muy personal, porque es una decisión, y poder decirle al Señor, yo quiero entrar en ese pacto. Amén. Yo quiero ser un hombre y una mujer bendecida por usted, oh Dios poderoso. Y en esta noche te damos gracias a usted, hermano, también, que en su casa, Amén. sabemos que son tiempos, horas de descanso, estar en la Amén. familia, Sí, Señor. pero también tiempos de ser bendecidos Amén. por la palabra del Señor. Amén. Les bendecimos en esta noche, Amén. que la gracia del Señor, alguien, están sonando los teléfonos, bueno, vamos a esperar entonces, alguien está llamando en esta noche, no vamos a cerrar sin antes orar y por la persona que está llamando ahorita, pero sí queremos invitarle, vamos a aprovechar estos minutos. Amén. Para el día de mañana estaremos en el día número 5 de Maratónica y entramos en cierre. Entramos en cierre desde el día número 5, apóstol. El Señor a mí me decía, del 5 al 7 entran en cierre. Todo ha sido así y nosotros sabemos que algo comenzó a suceder desde hoy. Amén. Entramos en un cierre con usted, con esa palabra que el Señor puso para ser escuchada, para ser predicada, para ser enseñada.
desde este monte alto, desde este lugar alto, donde el viento llevará la palabra, donde los vientos son los mensajeros del Señor a través de las ondas de la radio. Lo bendecimos, apóstol. Gracias por estar con nosotros. El Señor le continúe honrando donde lo lleve. El Señor siga guardando el propósito de Él con usted en esta tierra. Se nos reporta el hermano Santos Sierra. Dice que él siempre ha sido sembrador. Dios lo ha bendecido con su negocio y él está haciendo pizzas. Ajá. Es verdad. Sí. Es verdad. Eso es lo lindo de las ideas, ¿verdad? Sí. Cuando Dios le pone a la persona una idea y le dice, ese es el momento. Sí. Ese Dice, es el momento. sí. ¿Sabe, apóstol, que este hombre, cuando la radio estaba ahí, dice este hombre que él oraba por que la radio Dios la volviera a levantar? Y él ha estado con nosotros ahorita en este tiempo de maratónica, dando ese testimonio que él oraba por las madrugadas. Y él fue el primero que el año pasado vino a sembrar también. Y hoy, en este tiempo ha estado con nosotros. Bendecimos a nuestro hermano Santos, a su esposa hermana Juanita. Ellos son muy bendecidos por el Señor, por su negocio, dice. Bueno, dice, se nos reporta otra vez el hermano Alexis Joel Matute. Dice que en Apalí Viejo, ciudad antigua, siembra en tierra fértil. Ah, es el esposo de hermana Sandra Marchena. Es verdad. Apalí Viejo, ciudad antigua. Y yo bendigo más al hermano Santo porque yo estoy para inaugurar una pizzería. Y bendecimos entonces al hermano Joel, porque vamos a comprar un terreno. Es que Dios se está poniendo ideas, la gente laboriosa. Sí. La gente laboriosa. Yo estoy ahí ya por iniciar en alianza con una hermana de 85 años. Bueno, sí. Y esa mujer de Dios que es una intercesora dice, yo intercedo. He intercedido por años, pero voy a ir por mi recompensa, todavía me falta. Como Caleb a los 80, sí. recuperando su tierra. Bueno, les bendecimos, buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo mientras duermen, mientras descansan, que el Señor les guarde. Buenas noches y estaremos mañana a partir de las 8 de la mañana. Bendecido noche, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora
nosotros. Al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. Ahora griten, ahora griten. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, y la victoria nos dará. Ahora griten, y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, vamos a hacer una explosión de júbilo. Usted sintoniza Retorno de Cristo 89.7 FM, transmitiendo desde Estelí, Nicaragua, emisora del Ministerio Apostólico y Profético Aleph y la Tau, el Alfa y la Omega. ¿Cuántos están listos para gozarse? Radio Retorno de Cristo. Contáctese con nosotros a los números 2713-8512, 5820-2294. Cante con gozo, celebre con danza, exaltando al Rey con júbilo. Díselo a tu amigo, díselo a tu hermano. No me lo cantes a mí, no se lo cantes al Señor, cántaselo a tu hermano. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la pieza está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo, ¿quién es Él? Es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y
Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24, versículo 44. Él volverá, Él volverá. Anunciando la pronta venida de Jesucristo, esta es Radio Retorno de Cristo, transmitiendo desde Estelín, Nicaragua, en 89.7 FM. Mi orgullo me sacó del jardín. Su